¿Qué les pareció la presentación de Christian Piquer? A mí se me hizo muy interesante. Vamos a ver qué opinan ustedes y qué preguntas tienen en su segunda presentación. Y aquí con ustedes nuevamente, Christian Piquer. Cristian, ¿no hay una edad específica en donde uno puede iniciar una terapia o sí? Cuéntame acerca de las edades. Bueno, a cualquier edad no. Digamos que la persona tiene que tener un poder de comunicación de alguna forma. Pero hay terapias para niños, obviamente, hipnoterapia para niños, gente especializada para trabajar con niños. Yo te diría que niños desde los 5 o 6 años se puede utilizar la hipnoterapia. Se utiliza, obviamente, de otra forma. Porque además, en ese periodo entre el nacimiento y los 9 10 años, toda la información que recibe el subconsciente, digamos que absorbe muy fácilmente cualquier información. Tú le dices, Santa Claus, Papá Noel, entra por la chimenea con la bolsa llena de juguetes, y el niño no se pone a pensar, digamos, cómo entra ese señor tan grande, ¿no? por la chimenea, o sea, no tiene esa lógica. Por eso te digo que, digamos que las sugestiones que uno puede darle a un niño son diferentes a lo que puede dar un adulto. Hablemos ahora sobre tu práctica. Platícanos cómo se da el proceso de tu terapia. Háblanos de técnicas. Yo aplico mucho la espiritualidad en mis sesiones. Todo depende de la persona, porque charlamos primero. Las sesiones están divididas en dos. La primera media hora de la sesión es una terapia tradicional, donde donde entablamos una relación, donde me cuenta la persona, el cliente me cuenta un poco de su situación, como si fuera una terapia tradicional. Y bueno, después a partir de esa información que yo recibo y que yo puedo manejar de acuerdo a esa información, ahí es donde qué técnica aplico. Hay personas que reciben información mejor literal, ¿no? Más directa, y hay otras personas que su mente trabaja mejor recibiendo información en forma metafórica. Por eso la primera sesión nosotros hacemos un test, que es un test de sugestibilidad, para ver cómo trabaja el cerebro, cómo recibe información. Si la recibe mejor literalmente, o si la recibe mejor metafóricamente. Entonces, de acuerdo a eso, yo hablo de determinada forma, o más directo o más metafórico. Después, como te dije anteriormente, las técnicas que uso son las de relajación progresiva y visualización. Básicamente es eso. ¿Este test es gráfico o es escrito o solo es verbal? Es un test práctico, primero, que se hace con las manos y otra cosa, y después son un cuestionario de más o menos 30 y pico de preguntas. ¿Te has encontrado con alguna barrera para poder ayudar a algún paciente? Sí, claro. El paciente, el cliente, digamos, ¿no? Tiene que querer, tiene que tener la voluntad de hacer la terapia. He tenido casos en que el cliente ha sido mandado por su padre o su madre o alguien, y en esos casos no trabaja la terapia, porque la hipnoterapia es un trabajo en conjunto entre el hipnoterapeuta y el cliente. Yo soy un guía nada más. El mayor trabajo lo hace el cliente. Y en ese caso, ese es el caso exclusivo en el cual el hipnoterapeuta no es el que tiene el control, sino que es el cliente el que tiene el control, es su mente el que tiene el control. Entonces, si el cliente realmente no le interesa o no quiere, no cree en la hipnoterapia, no se puede trabajar. Otro punto interesante es conocer cómo descubres que hay de verdad un trauma o solo se tratan de ideas preconcebidas de un paciente. Bueno, eso se habla con el paciente, se habla con el cliente. En la conversación uno se da cuenta realmente si hay un trauma o si realmente es solo una memoria. Digamos que uno se va dando cuenta. O sea, y generalmente el cliente es abierto a contar, digamos, el trauma, se da cuenta de que hay un trauma. Lo que pasa muchas veces es que el cliente a veces cree tener o cree que el trauma es una situación, cuando en realidad es otra situación. Wow. ¿No? Por ejemplo, hay muchos casos en que una persona dice, bueno, sí, yo le tengo miedo a tal cosa. Y la persona se queda con algún episodio, algún evento que ha pasado. Sin embargo, muchas veces ese miedo es más profundo. Entonces sí, hay que ir un poco a la raíz de a ver qué pasó ahí, ¿no? Y eso se hace justamente en esa conversación previa a la hipnosis. Y ahí es tan importante tu presencia para este acompañamiento en este proceso para el paciente, ¿no? Claro. Cuéntanos alguna de tus historias de éxito. Muchos clientes que han venido, sobre todo con problemas de ansiedad y estrés, y realmente se han sentido muy bien en 2 o 3 sesiones, y tan bien que continúan, les gusta digamos, continuar con la terapia, que no es algo normal, porque generalmente, como
como dijimos que la hipnoterapia es una terapia corta, pero hay gente que le gusta tanto, digamos, se siente tan bien, tan relajada, tal vez de la forma que yo lo hago, las visualizaciones las hago muy relajantes y también le impongo un poco de espiritualidad para alguna gente, entonces se sienten muy bien y les gusta continuar como si fuera una terapia tradicional. He tenido algunos casos impactantes y nuevos para mí. Por ejemplo, recuerdo uno de mis primeros casos de una chica que tenía una ansiedad, una casi pánico total, porque le habían contado, ni siquiera la había visto, le habían contado una película de terror. Si mal no recuerdo, la película en español se llamaba El hombre de 100 pies. Era un hombre que hacía experimentos con las personas, les juntaba, las ataba con el estómago, una cosa terrible. Y esta chica ni siquiera vio la película, le contaron eso y le quedó, ahora recuerdo, la chica estaba fumando marihuana cuando le contaron la película. Entonces ya estaba en un estado, su estado mental era alterado. Entonces seguramente estaba muy sugestiva, muy sugestionable a cualquier mensaje, información. Y le contaron esa película cuando estuvo en ese momento, en ese estado, y le entró como si fuera una flecha y no se podía sacar la imagen de que ella misma creó, ¿no? Obviamente porque no vio la película. Y bueno, y estaba con esa imagen de esa situación y no podía dormir, con ansiedad, estrés, miedos. Así que bueno, me llegó a través de mi mujer, que mi mujer es psicóloga. Hicimos 2 o 3 sesiones y ya por suerte le calmó ¿viste? Le tratamos la imagen, se la cambiamos, se la reemplazamos por algo positivo, algo placentero, relajante, y de a poco fue superando ese estrés, ¿no? Esa ansiedad. Muy bien, qué bueno y que comentas esto, porque muchas veces se presenta un trauma de manera súbita. O sea, hay personas que estuvieron rodeadas de ciertos insectos toda su vida y de pronto, de un día para otro, desaparece una fobia. O de pronto no tenías problemas de claustrofobia y aparece un evento en donde te toca hacerte un MRI y de pronto se te despierta la claustrofobia. Y esta clase de eventos que uno piensa, no, si yo ya lo tenía muy trabajado o eso jamás tuve miedo, y esta clase de traumas aparecen incluso en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Sí. Mira, justo que nombras la fobia y el miedo, hay una diferencia entre el miedo y la fobia. El miedo es un miedo que aparece por un evento que ha ocurrido en el pasado, ¿okay? Y la fobia es un miedo irracional, no se sabe de dónde viene. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las arañas y le preguntás ¿por qué le tenés miedo a las arañas? No sé. ¿Te picó una araña alguna vez? No, pero no sé, le tengo fobia. Eso ocurre muy, muy, muy seguido, ¿no? Nos ocurre a todos. Después hay casos de ansiedades y estrés que te vienen a fobias. Por ejemplo, hay gente que le tiene fobia al avión, pero a veces se confunde una situación, porque hay una situación que se llama hipoglicemia, que es cuando baja el azúcar de la sangre. Eso se produce puede ser por herencia o problema nutricional, ¿no? Que uno come cosas que no tiene que comer o pasa mucho tiempo sin comer. Eso produce en el cerebro estrés y ansiedad. Entonces, a veces la persona o la mente confunde que hay algún evento que produce esa ansiedad y ese estrés, como puede ser el viajar en avión. Sin embargo, la realidad es que esa ansiedad y ese estrés están ocasionados por la baja del azúcar de la sangre. Entonces es importante que el hipnoterapeuta también, cuando viene un cliente con una situación así, que pueda identificar a ver si realmente hay un miedo lógico a lo que sea, o realmente viene por un problema, digamos, físico, ¿no? Que es como la hipoglicemia. Claro, perdón, quiero hacer una acotación al respecto. Cristian, qué importante que lo dices, porque muchas de las enfermedades mentales son confundidas con enfermedades físicas o viceversa. Es decir, en este espacio subrayamos muchísimo la importancia de reconocer que somos seres integrales, que no somos solo un dedo, una pierna, una cabeza, o sea, somos totalmente integrales. Y lo mismo ocurre con algunas depresiones, que de pronto no es que la persona sea depresiva, sino lo que ocurre es de que tiene un problema de tiroides. Es interesante que menciones esta situación de la fobia del avión, porque nunca había escuchado que podría tratarse de un problema del azúcar.
un problema hipoglucémico. Claro, sí, sí, sí. Tan importante que es hablar sobre esto, ¿no? Y sí, porque la gente a veces se confunde, la mente mezcla cosas, asocia e identifica situaciones y esa situación da para la confusión. Entonces es importante que la gente sepa que puede ocurrir una cosa así. Entonces en esos casos en que una persona tiene una ansiedad, un estrés que no sabe bien exactamente, sería bueno que chequee con su médico, que se haga un examen de hipoglicemia para ver realmente si hay un problema así. Cristian, ¿cuándo sabes que ya se concluyó una terapia? ¿Cómo identificas ya una total sanación del paciente? Bueno, uno va digamos que charlando con el cliente y va preguntando cómo estás, cómo te sentís, cómo están las cosas. Digamos, día a día o sesión a sesión uno va viendo a ver cómo la evolución del cliente. En mi caso yo le pregunto, bueno, ¿cómo estás? ¿Ya estás? ¿Cómo te sentís? Tú dime si quieres regresar. Digamos que esa es la forma en la que yo me manejo. Yo no quiero imponer, digamos, a la persona, no, tienes que seguir viniendo porque determinada cantidad. Es una cosa natural, digamos, voy preguntando. Muy bien. ¿Tú das terapia online? Sí, tengo gran cantidad de clientes en Argentina, que obviamente los hacemos virtualmente. Y aquí también, perdón, y aquí en Estados Unidos también, sí, más que nada ahora con esta situación. Con la pandemia todo el mundo hacemos Claro. cosas online. Cuéntanos cómo funciona. Básicamente igual. Digamos que lo importante es que la persona me escuche. Si la persona me puede escuchar cuando yo le doy las sugestiones y yo puedo ver algunas de las reacciones, porque tengo que ver reacciones fisiológicas, digamos, con la cámara, no hay ningún problema. Obviamente siempre es mejor la terapia, ¿no?, presencial, pero realmente se puede dar tranquilamente y muy bien virtualmente. ¿Existe algún lado oscuro de la hipnosis y la hipnoterapia? No sé si llamarle el lado oscuro, pero hay una situación en la cual yo no recomiendo hacer determinada situación. Por ejemplo, hay algo que se llama en inglés age regression, que es regresar al pasado en casos en que hay gente, por ejemplo, que viene y que dice, sabes que no me acuerdo tengo una memoria que está totalmente borrada, o sea, está como escondida, y quiero ir a través de la hipnosis, regresar a ese momento y que salga a la luz. Esos casos yo no los recomiendo, por ejemplo, porque si hay alguna memoria que está escondida de alguna forma, es por alguna razón. Por alguna razón no se recuerda. Hay mecanismos de defensa que hacen que esa memoria tenga que estar escondida allí para evitar algún trauma, algún dolor mayor. Entonces, si uno va al pasado y trata de buscar esa memoria escondida, puede ocasionar un daño mayor. Además, la persona puede creer, a veces imaginar que algo pasó y ya llegamos a una conclusión totalmente errónea y puede ser peligroso. Entonces, súper delicado. Claro, entonces yo me manejo con las memorias que la persona puede recordar del pasado, ¿no? Y traerlas, digamos, a la superficie para sanar, ¿no? Para la sanación espiritual y emocional. Pero no escarbar donde no se debe. Hablando de la hipnoterapia, ¿cómo evitar caer en manos de charlatanes? Y bueno, lo más importante es la intención, ¿no?, del hipnoterapeuta. Un cliente cuando va a un hipnoterapeuta y comienza a hablar, obviamente se da cuenta cuál es la intención del hipnoterapeuta, ¿no? Si es algo realmente lo que quiere hacer, algo terapéutico, o quiere demostrar, digamos, que tiene poder o control sobre la persona, cosa que es ridículo, generalmente no se da. O sea, un hipnoterapeuta no va a hacer eso. Eso se da mucho en lo que hablamos anteriormente, que es en la stage hipnosis, ¿no? La hipnosis como show, que digamos el hipnoterapeuta quiere demostrar que tiene control y poder sobre una persona, que en realidad no es así, porque realmente la persona es el que le da el poder o el control al que le hipnotiza, que le da el poder de su gestión. Entonces siempre la persona, cada uno tiene poder sobre su propia mente. La mente individual, la mente de cada uno es muy poderosa, entonces es muy difícil que pueda ser controlada por otra persona, salvo los casos, digamos, de sugestiones, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, en la película, o pasa en los videojuegos, por ejemplo. Las personas los videojuegos violentos, de guerra, que los niños se ponen, no tan niños, ¿no? Hay gente grande que juega con los videojuegos. Exacto. Y se va sugestionando con esa película, con esa cosa, y como que entra en la violencia y se va violentando, ¿no? Se va poniendo agresivo y después termina de jugar y sale a la calle agresivo, ¿no? Eso es parte digamos, de una especie de control, pero realmente es porque la persona se deja controlar. La persona
es el que está, digamos, abriéndose para ser sugestionada con eso. ¿Podrías ofrecerle a nuestra comunidad de forma breve un consejo o técnica que pueda realizar de forma autónoma en su vida cotidiana? Sí, principalmente la respiración. La respiración es muy importante, saber respirar, la inhalación y la exhalación, y respirando, por ejemplo, respirando y pensando que en cada inhalación el cuerpo se relaja y que en cada exhalación el cuerpo libera tensión y estrés. Y lo importante también para la gente en general es pensar en positivo. Siempre pensar positivamente, porque la mente es tan poderosa que cualquier pensamiento que nosotros tengamos, digamos que lo manifiesta, a la larga lo manifiesta. Entonces, si pensamos cosas positivas y visualizamos cosas positivas, van a manifestarse cosas positivas. Ahora, si pensamos negativamente, que nos va a pasar esto, que nos va a pasar lo otro, digamos que estamos planeando una realidad negativa que se va a manifestar lamentablemente. Por eso mi consejo para la comunidad es siempre pensar positivamente. Así es, se dice fácil, pero para ello se requieren justamente esta clase de especialistas y espacios o las pausas, como antes lo hablábamos, para poder conectar con su interior, con nuestro espíritu y evitar predisposiciones para escenarios poco favorables en la Claro, vida cotidiana. además es difícil manejar el ego. El ego es ese duendecito que tenemos en el oído que generalmente no nos mantiene paralizados de alguna forma. No hagas esto porque realmente no es para ti, no sirve, o no, a ver si te pasa esto, ¿no? Los miedos y las preocupaciones. Y bueno, a veces es muy difícil sobrepasar esa barrera, ¿no? Esa cosa, pero bueno, hay que tratar e intentar pensar en positivo. Así es, quedémonos con ese mensaje. Pensemos en positivo. El tema da para mucho más. Cristian, planeemos próximamente otro tema para compartir y conversar para nuestra comunidad. Mientras, los que se interesan en contactarte, ¿en dónde te encuentran? Me pueden buscar en mi website, que es www.christianpickerhypnotherapy.com. No sé si se podrá poner alguna cartelito para que vea cómo se escribe, christianpickerhypnotherapy.com, y allí me pueden escribir, o me pueden realmente mandar un mensaje a mi número personal, que es el 323-533-5886, y dejarme un mensaje y allí yo les contestaré tan pronto pueda. Y en otros países en Latinoamérica o en otras partes del mundo también te pueden conseguir a través de WhatsApp. Realmente en este momento en cualquier país, ¿no? A través de la tecnología, a través de virtual, de cualquier país realmente me pueden contactar y hacer la sesión a través de cualquier app, ¿no? Con cámara, Skype o Zoom o cualquiera de esas. WhatsApp también, claro. Para los que radican aquí en Estados Unidos y requieran más información, recuerden que existe la línea de vida nacional y el teléfono es 1-800-273-8255. Repito, 1-800-273-8255. Adicionalmente, les proporcionaremos más información al final de la descripción de este podcast y en nuestras redes sociales, incluyendo la información de Cristian. Gracias, Cristian, por compartir información con nosotros. Al contrario, Julieta, muchas gracias a ti y gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Recordemos que somos seres integrales de mente, cuerpo, alma y espíritu, y el bienestar es posible. Juntos podemos hacer de la salud emocional y mental una prioridad. Gracias.